Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Qué bueno, ya estamos aquí otra vez, en otro Shabbat más. El fin de semana pasado fue un fin de semana bien bonito. El Shabbat pasado estuvo muy bonito porque tuvimos la oportunidad de asistir a el bautizo de dos miembros de la Kehilá, que la verdad, pues el Señor ha puesto en su corazón hacerlo, ¿no? Y pues tuvimos la oportunidad de estar ahí. Ya si se puede, pues, subiremos algún videito a los grupos o al Face, tal vez. Pero si se dan cuenta, desde el Shabbat antepasado rompimos la secuencia de Bereshit, porque empezamos con el estudio de por qué nos bautizamos, que es básico, indispensable para saber y entender el porqué y la importancia del bautizarnos. Y después, ya me bauticé, ¿ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué hago? Entonces yo voy a aprovechar esta interrupción en Bereshit, en nuestra serie que estamos estudiando, para dar un mensaje especial el día de hoy, diferente, que no tiene nada que ver con el libro de Bereshit, pero que sí tiene que ver con nuestra propia vida, que tiene que ver con nuestra propia estructura de vida. Ayer estábamos estudiando Proverbios y se tocó, bueno, el Ruach ha estado pues haciendo, ¿no? En los estudios, la intención, como es su naturaleza, ¿no? La intención de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cosas que son básicas e indispensables. Hablábamos el día de ayer, no sé quién tuvo la posibilidad de verlo, pero hablábamos ayer de defectos de carácter, ¿no? Hablábamos ayer de estos hábitos piadosos y no piadosos. Píos, como se diría en una forma más correcta, e impíos. Y cómo es que afectan en nuestra forma de vivir. Y cómo, el que pueda verlo de verdad, véalo, porque ayer estuvo muy interesante el cómo el Señor nos instruye para que salgamos de esos hábitos. Y es la idea también el día de hoy, de que este estudio sea un estudio que nos ayude a entender el cómo vivir conforme a la voluntad del Rey y Señor nuestro Yehoshua HaMashiach, en su Torah, claro está, implícito, ¿no? Entonces, ya he estado poniendo muchos títulos a los estudios y ya me agarré como la cuestión de poner otra vez títulos. Antes lo hacía mucho y lo vamos a volver a hacer. Y yo les ponía como título Vivir con Ruach HaMashiach. ¿Alguien se puede acordar o se acuerda alguien más bien de qué es el Ruach HaMashiach? La intención, los deseos, la voluntad, la mente de Cristo, o sea, de Mashiach, ¿no? O sea, para Pablo lo reduce a una sola frase, ¿no? Es vivir con la mente de Mashiach, ¿no? Y eso sería vivir conforme a sus intenciones, conforme a sus deseos, conforme a su voluntad. Entonces, para poder esbozar un poco esto, y le decía yo a David que lo tuve que dividir en dos partes porque es largo, este estudio es largo y no sé, igual y la próxima semana, conforme a lo que el Señor nos guíe y nos lleve, daremos la segunda parte, ¿no? Porque vas a ver que esta parte es la que habla de todo lo negativo que tenemos como seres humanos, ¿no? Y la segunda parte habla de todo lo que el Señor hace en la vida de los seres humanos cuando llega a sus vidas. Entonces, vamos a empezar con Gálatas y vamos a ir al capítulo 5, del verso 16 al 26. Un saludo a Nancy, a Néstor y a todos los hermanos que estén a la distancia con nosotros compartiendo este tiempo de estudio. Gálatas 5 del 16 al 26. Y este tiempo que es única y exclusivamente para la honra de Adonai. Porque ese es el propósito. Honrar al Señor a través de estudiar su palabra, a través de la obediencia, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos su palabra, estamos obedeciendo, ¿no? Obedeciendo lo que está escrito en su palabra. Inclusive lo dice el libro de los Hechos, ¿no?
Entonces, vivir con Ruach HaMashiach. Gálatas 5, del 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué Espíritu se refiere aquí? ¿Quién está hablando primero? Bueno, pues Pablo le está hablando a los Gálatas, ¿no? Y él dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué espíritu está diciendo Shaul que andemos? Pues en el del Señor, ¿no? En el de Mashiach. Pero fíjate cómo dice, y hace la diferenciación ya desde este momento. Zanja la realidad de la vida de una persona en esta primera frase que dice, andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carnota, bueno, de la carne, ¿no? Si te das cuenta cómo hay una división ya de inicio entre andar en el Espíritu y andar conforme a los deseos de la carne, ¿no? En la palabra original no es andar, porque andar sería ambiguo. Bueno, se refiere a vivir, ¿no? O sea, como... Obedezcan al Espíritu. Exacto. Sí. Ser al Ruach, por así decirlo, para que se la sí. Y es que, no sé por qué, pero tengo la Reina Valera 60 como versión para este versículo y pues está ahí, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, dice, digo pues, obedezcan al Espíritu, ¿no? Y vaya, es que el hecho de decir andar es ambiguo, pero también de alguna manera esboza el caminar de la persona, ¿no? O sea, el sendero por el que decides ir, ese es tu andar, ¿no? Andaba con malos amigos, andaba con malas compañías y terminó mal, ¿no? Entonces, yo creo por eso traduce Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera de esta manera la frase. Pero mira qué bueno que entendamos y miremos el original en el sentido de obedezcan al Espíritu y no satisfaciendo la carne. Al final en la obediencia está implícito todo. Nadie no obedece a una persona que no ejecuta, claro, o camina en ello, que no cumple. Claro, sí, de hecho cuando miraban a los apóstoles y a los seguidores de Mashiach, les decían los del camino. Porque ellos miraban su andar, su caminar, y veían que estaban conforme a lo que el Señor había enseñado y conforme a lo que la Escritura decía. Ya vamos a ver cuando empecemos el libro de los Hechos, que es increíble la manera en que ellos estaban haciendo no algo nuevo, sino lo que ya se les había enseñado desde los tiempos de Moshe, ¿no? Entonces dice, ¿ese móvil? Es el mío. Hombre, perdón, déjenme hacer un movimiento aquí. Perdón, Si alguien puede comunicarse con Pepe o decirle que estamos en el estudio, por favor, perdón, mil disculpas, normalmente siempre propongo no molestar, pero, bueno, vale, entonces, ¿cuál es el objetivo? Andar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Pero hay algo muy importante aquí, y esta palabra nosotros debemos apuntalar: satisfacer. Satisfacer es la diferencia entre una persona que no busca y la que sí busca que sucedan cosas en su vida. Y quien satisface tal o cual cosa es la que va a dar las herramientas, los recursos para que la carne y sus deseos sea lo que prolifere en esa persona. Pero vamos a leer completo el versículo para tener la idea y lo vamos a ir desglosando, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el Ruach y el Ruach es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿no? Para que no hagas lo que quieras. Pero son guiados por el Espíritu, pero si son guiados por el Espíritu, no están más bajo la ley.
Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos apuntalar. ¿A qué ley se refiere Pablo en este momento? ¿A la Torá? No, ni siquiera se refiere a la ley hecha por el hombre, inventada con sus mandamientos, como después se convirtió en el Talmud. No, él está hablando de otra ley, la ley de los miembros. En otro de los versos, en otro de las cartas, habla de esta propia ley de los miembros, la ley de la carne, la ley del cuerpo, que se tiene que manifestar o se tiene que interpretar como la ley del pecado, para que ya no estés bajo la ley del pecado. Esa ley que te mantiene sometido a las estructuras y formas del pecado y que te separa de la verdadera ley, de la eterna, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y por eso ayer que estábamos hablando de los defectos de carácter y de estos hábitos píos o impíos, esto va en concordancia directa, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto o les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Hashem, de Elohim, y que nosotros deberíamos interpretarlo, y lo vamos a ver más adelante, como la vida eterna, ¿no? Este pasaje es un pasaje clave, les pongo yo aquí, en la vida de todo creyente, no de un creyente nuevo solamente, sino es un pasaje que debe estar presente en la vida de todo creyente de manera activa, como una verdad que no podemos ignorar y que se manifiesta en nuestra día a día, en nuestra vida de continuo. Es importante que no ignoremos este pasaje y que lo volvamos como una parte angular dentro de lo que nosotros somos y vamos transformando en nuestra vida, porque ¿qué pasa si tú te olvidas del pasado, de tu pasado? Vuelves a caer en el mismo error una y otra vez. Digo, no es que tengas tú presente toda la lascivia, toda la locura de tu pasado, toda el cosa mala mentira, todo el enojo, no, sino que tú eras eso en tu pasado y que debes de saberlo y entenderlo y tenerlo presente para no volver a regresar ahí. Debe ser observado a fondo y detenidamente este pasaje, pero tiene que ser tratado con discernimiento, honestidad y valentía para tratar con lo que de aquí resulte en nuestra vida, ¿no? Tiene que ser tratado con honestidad y valentía porque vamos a encontrarnos con cosas que no nos gustan. Pero, sobre todo, para que lo que resulte de este estudio y para lo que resulte que nosotros tengamos que analizar en nuestra vida, valientemente lo afrontemos, no conforme a nuestras fuerzas, sino conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, les pongo yo aquí, mi oración es que este sea un momento clave en la vida de cada uno de nosotros y que influya en nuestro andar como creyentes. Amén. Entonces, Gálatas 5:16, que ya lo leímos y es nuestro primer versículo, dice, digo pues, ¿no? Obedezcan al Espíritu. Fíjate, en esta versión que tengo aquí, que ya no es la misma, porque cambié la versión, para no seguir con la misma, dice, digo pues, en esta versión dice, vivan. Obedezcan, sí, pero también dice, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hay un dicho muy famoso, en México al menos, no sé si en todo el mundo o sea, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? La palabra vivan, que Saúl nos pone aquí, ¿no? Usa en este versículo, obedecer, que en el original dice, obedece a una senda, una línea, un camino.
conducirse según a algo o a alguien. Vivir conforme al Ruach sería la intención perfecta e ideal, pero nosotros deberíamos preguntar, ¿qué Ruach? Porque el que vivas espiritualmente no significa que estés alineado a las formas del Señor en todos los casos, ¿no? Sino que tiene que ser el Ruach específico al cual nosotros debemos atender. Inclusive cuando entendemos la palabra Ruach como tal, sabemos que son intenciones. Hemos dicho muchas veces que el propio Pablo exhorta, examinen los rujots de las personas, sus espíritus, y no porque andes bien endemoniado, lleno de espíritus, no, sino las intenciones de esa persona. Entonces, ¿bajo qué intención, bajo qué norma, bajo qué idea o bajo qué estructura deberíamos nosotros vivir? No hay ninguna otra que la del Ruach HaMashiach, Ruach HaKodesh. Es lo mismo. La santidad del Señor, la mente de Cristo manifiesta en nosotros, la mente de Mashiach manifiesta en nosotros, que en ese momento estará ¿qué? Ejecutando la santidad del Creador, conforme a las intenciones y deseos del Creador para nuestra vida. No anden en la carne. A veces nosotros decimos, no, yo andar en la carne, hombre, si yo ya acepté al Señor, yo ya oré, ya me bauticé. ¿Es en serio? Nosotros debemos darnos cuenta e ir al fondo de lo que hay. Por eso les digo que con mucha honestidad y valentía tenemos que afrontar lo que salga de esto. Porque a veces nosotros pensamos y creemos que estamos haciendo algo que en realidad igual no es. Por eso les digo hace rato, ¿bajo qué Ruach o Rujots estamos nosotros dirigiendo nuestra vida? ¿Cuál es el Ruach que nos dirige? Porque a veces podemos pensar que solo por el hecho de asistir a la iglesia, ya estoy en el Ruach. Por el hecho de escuchar la porción de la semana diaria o leerla, ya estoy en el Ruach. Por leer todo lo que se pone en el grupo, ya estoy en el Ruach. No es cierto. Muchas veces podemos estar viviendo profundamente en la carne, ¿no? Y nosotros estar creyendo que andamos en el Ruach. Dice, no satisfagan. Y esto lleva un sentido de no proveer. No proveamos para los deseos de la carne, para no estar lleno de los deseos propios de la carne. Y a veces nosotros pensamos que solamente se refiere a cuestiones sexuales. Sí, eso es algo muy profundo y muy fuerte y muy difícil, y es una batalla continua y dura. Algunos no, qué bueno, Baruch Hashem, pero otros sí. Y otros luchan con esto todos los días, ¿no? De manera severa, es una guerra contra la carne. Pero ¿qué tal contra el que es vanidoso? Contra el que es orgulloso, contra el que da rienda suelta a su forma, a su modo. Eso es andar en la carne también, ¿no? Y por eso es que debemos observar, no satisfacerlo, porque, hombre, tú tienes a un tigre, a un león, flaco, que no puede ni pararse, y tú sabes que estás a salvo. Este no puede ni levantarse, porque lo estoy matando de hambre. Pero ¿qué pasa si, a ver, chiquito, a ver, su vistecito, a ver, ahí le va otro kilito de carne? Bueno, a ver, un kilito más. Y después la carne que se come el león es la tuya. Porque así es. Cuando tú provees, porque el enemigo principal no es Hasatán. Ese es el autor y consumador de todas las cosas malignas que han servido para que tú te eduques en las cosas del terror, ¿no? En los planes del mal. Pero el peor enemigo al cual nosotros debemos mantener sujeto y con el pie en el cuello es la carne. ¿Y qué pasa cuando satisfacemos los deseos de nuestra carne? Es que yo soy depresivo y entonces me aíslo y no quiero estar con nadie porque entonces, pues así quiero ser. No, estás satisfaciendo, estás proveyendo cuando te aíslas, ¿no? O yo, la verdad, soy refiestero y yo soy de la chorcha suelta
y no haces más que estar en la fiesta. En cualquiera de los dos sentidos, estás satisfaciendo de manera irresponsable y estás proveyendo para los deseos propios de la carne. No proveamos conforme a los deseos pecaminosos. Y hay algo que el Señor me mostraba así, pero brutalmente. Bueno, esto no es algo nuevo, creo que todos sabemos, pero creo que es algo que debemos nosotros apuntalar en este momento. No vamos a poner un pinchito ahí, sino vamos a poner una estaca enorme en este punto que les voy a mencionar. Y es no estar viviendo ociosos. Porque el ocio... Por eso me encanta cuando David empieza a mandar los versículos, ¿no? Vale. Pero no solamente es para que los leas, sino para que los pongas en práctica. Porque eso va a mantenerte la mente no distraída, ¿eh? Ojo. Nosotros no estamos aquí para distraernos con las cosas del Señor, para que entonces la carne no tome lugar. No. Sino ocupar nuestra mente, no distraerla. Porque es muy distinto ocuparse de las cosas que distraerse con las cosas. Y ese es un punto fundamental que nosotros debemos entender. Mientras más ociosos vivamos, más en la carne estaremos. Mientras más ociosos, y tampoco es mantenerse ocupado solo por mantenerse ocupado, es mantenerse ocupado en las cosas que el Señor nos llama a hacer. Por ejemplo, para eso tendríamos que nosotros ser francos, o sea, ser sinceros con nosotros mismos. Por eso decíamos al principio, con lo que resulte de esto, hay que ser valiente, ¿eh? Es que, por ejemplo, no me podría ocupar de la lectura si mi debilidad no es la lectura. ¿Me explico? Claro. Por ejemplo, si mi debilidad ahorita es hacer deporte, mantenerme activo, pues entonces creo que debería de ocuparme ahí, hablando de forma libre. Claro, gracias por la pedrada, mi hermano, ¿eh? No, o sea, pero por ejemplo, cada uno conoce sus debilidades. Claro, por supuesto. Esas debilidades, pues ahí es donde hay que combatirlas. Exactamente, pero siempre te das cuenta que la solución de esto es no mantenerse ocioso, ¿no? No mantenerse en la ociosidad total y completa. Porque cuando nos mantenemos ociosos, ahora, ojo, yo no estoy hablando ahorita de cosas de cotidianas, ¿eh? No estoy hablando de cosas cotidianas, ¿eh? Estamos hablando de ocio espiritual. Hombre, no me refiero a que estés sin hacer nada, no. Claro, si estás sin hacer nada, eso va a traer otras cosas en tu mente y eso va a manejarse o ponerse el espíritu. Ya no voy a voltear a verte, brother, porque creo que ya me estás diciendo, ¿eh? Nada, nada. Sí, dice, no, decimos en México, el que le quede el saco que se lo ponga, dice, ¿no? No. La verdad es que nunca hemos hecho ninguna vez aquí, al menos yo jamás en toda mi vida, no lo he hecho ni lo haré jamás, las predicaciones dirigidas, eso no sirve de nada, porque entonces es la intención de uno mismo enseñando, ¿me entiendes? Y no va por ahí. Entonces, cuando te mantienes ocioso espiritualmente, no, porque a ver, yo te voy a decir algo, entendamos algo. Tú puedes tener el trabajo más ocupado del mundo, estar todo el día en la contabilidad de los números y ser un ocioso espiritual. Porque tu mente, porque nosotros tenemos dualidad en nuestra mente, Nosotros podemos estar haciendo cosas, bueno, los hombres menos que las mujeres ya sabemos que tienen dual y tripialidad, porque pueden hacer 20,000 cosas. Muchas veces el hombre es un poco más limitado en ese sentido, ¿no? No lo digo como dar el guayabazo, como decimos en México, a las mujeres, sino es real. El hombre es un poco más concentrado en una cosa y lo demás como que lo ignoro, ¿no? Pero siempre tenemos la dualidad de poder estar haciendo algo y al mismo tiempo estar pensando. Estamos mandados a ocupar lo que es acomodar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Así es. O sea, yo puedo estar llevando mi vida laboral, mi vida física, mi vida... Claro. Pero estar en un terreno espiritual también. Exactamente. Y esa es a la ociosidad a la que yo me refiero. Que no podemos estar haciendo 1000 cosas, trabajando todo el día, ocupados. Mira, ya me metí al curso de esto, ya me metí al gimnasio, ya hice ya el otro. Estoy todo el tiempo, ¿cómo decías tú, Chavilor? ¿Estoy qué? Estoy a tope, ¿no? A tope. Estoy a tope. Pero ¿sabes qué? Que mi mente no está a tope con el Señor. Está ociosa. Y cuando está ociosa, entonces damos
la entrada a satisfacer la carne, proveyendo la carne mientras que el espíritu lo dejamos morir de hambre. Eso está fuerte, ¿eh? Porque nuestro espíritu sí necesita ser alimentado. Necesita ser alimentado y ponerse fuerte. Y el único alimento que verdaderamente le provee fuerza al espíritu humano es la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre. No solo de pan vivir el hombre. Fíjate el Señor, ¿no? Diciendo de toda palabra del Señor. Y en cualquier situación que en ese momento, si estamos así mostrando espiritualmente, y cualquier circunstancia, incluso tan pequeñita y tan simple, si estamos así espiritualmente, se nos hace un mundo y hacemos un problemón. Claro, claro. Sí, y sabes, y fíjate, y es muy cierto, a veces nosotros nos metemos en una cápsula, nos encapsulamos en una cápsula que es un problema que a la vista desde afuera, tú dices, espérate, no está tan grave, pero tú estás ya tan ensimismado en tu propia situación y has provisto tanto a la carne que ya no tienes recursos espirituales de donde jalar. Y entonces crees que estás metido en una cápsula de acero, de hierro, cuando en realidad es una cápsula de jabón que desde adentro podría salir con las herramientas que el Señor nos ha dado y se rompería. ¿Entiendes? Entonces no proveamos conforme a los deseos pecaminosos. No estar ociosos viviendo en la carne, dando y proveyendo a la carne, mientras que el espíritu está flaco, ¿no? Está ñango, como decimos en México, ¿no? Ñengo. No es necesario indagar mucho, ni hurgar mucho, les pongo yo aquí, para saber a qué deseo se refiere Pablo o Shaul. Y por eso yo les decía hace un momento, no se refiere solo a los deseos sexuales o a los... No. Cada quien sabe, como bien decía David, de qué pata cojea, dicen por ahí, ¿no? ¿Cuál es lo que a mí me está causando una situación y en la cual yo debo no estar ocioso, punto número 1, y punto número 2, atento a lo que la Escritura dice de eso que yo estoy viviendo? Eso es muy importante. Y es completamente válido y necesario hacerlo. Voy a buscar mi problema en la Biblia. ¿Qué dice de mi problema la Biblia? Yo no sé si nunca lo han hecho o ya lo han hecho alguna vez. Pero tú decir de mi problema, es que mi problema no lo entiende nadie. La palabra lo entiende. Estoy seguro que lo entiende. Y vas a encontrar cosas que nunca imaginaste que encontrarías ahí. O sea, tan solo leyendo Eclesiastés. Hombre. Que dice, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tú piensas que apenas te está saliendo, ya había salido anteriormente. Y ya ha sucedido. Ya hay una cura para él. Y el Señor ya ha puesto en su palabra la resolución de ello. Entonces, es necesario que escudriñemos y busquemos en nuestro interior, aunque a veces no es tan difícil, ¿no? Porque a veces traemos a flor de piel las cosas. O no a flor de piel, pero es el enemigo continuo. Así, siempre yo pienso que lo que más te molesta es como los filisteos para Israel. Les dieron hasta por debajo de la lengua a todos los pueblos de la zona, pero los filisteos siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí. Y era como una piedrita en el zapato de Israel. Bueno, así es lo que más te esté agobiando, con lo que más estés luchando. Este es el filisteo que llevas dentro. No, ¿entiendes? Se admira la diligencia, ¿no? Del enemigo. Hombre, sí. No duerme, no está esperando, a qué manera vas a flaquear. Y esa misma diligencia, o doble más, deberíamos tener nosotros para ir en contra. Decíamos ayer en Proverbios, los estratagemas, las estrategias, ¿no? Humanas, sí, pero también hay estrategias espirituales que el Señor busca que nosotros tengamos. Sí, es que la versión decía estratagema. Pero por eso les ponía yo después, estrategia, ¿no? Una estrategia espiritual que te ayude y te enseñe a vencer. De hecho, decía el proverbio, ¿no? Que para poder ganar la guerra hay que analizar el campo de batalla. Un rato, un tiempo. O sea, el mariscal de campo en un ejército, eso es lo que hace. Es el primero que llega al área de combate, que analiza en un mapa el área de combate. Y ese mariscal de campo dice,
Hombre, esto está durísimo. Si no entramos por aquí, y si no cubrimos este flanco, nos van a acabar a la primera. Y de este lado está un poquito más leve. Podemos distraer un poco de aquí para acá. Y entonces esa es la estrategia que nosotros debemos llevar. Porque el enemigo así lo hace. El enemigo no está ocioso. De hecho, cuando estaban los discípulos con Yehoshua, y Yehoshua les anunció que se iba a ir, ellos por primera vez se habían sentido fuertes. Por primera vez se habían sentido firmes en lo que habían creído. Y cuando Mashiach les dio la noticia de que se iba a ir, enseguida sus corazones se pensaron, vamos a volver a hacer lo mismo que éramos antes. Va a suceder con nosotros lo mismo que había pasado antes. Sí. Y declararon, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú verdaderamente tienes palabras de vida eterna. Exactamente. Y fíjate, y en su lamento estaba la respuesta, ¿no? En su lamento estaba la respuesta. Claro. Y en su palabra está la respuesta. ¿Por qué? Porque en su palabra encontramos todo lo que necesitamos. El problema es que muchas veces estamos tan ensimismados en nuestra propia forma que no miramos ni observamos. Efesios 4, vamos a Efesios 4, del 22 al 24. Y mira, va muy ad hoc con lo que estaba diciendo ahorita David de los apóstoles, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso y digo, si yo no estuviera en el Señor en este momento, si yo decidiera irme al Mundial, ¿no? Hombre, es una cosa que no pasa ni por mi cabeza. ¿Y sabes por qué no pasa por mi cabeza? Porque me aterra ser como era antes. Vivir en la naturaleza que yo vivía antes. Hacer las cosas que yo hacía antes. Wow, es que no me veo, o sea, no puedo pensar ya en eso después de haber probado lo que es las mieles del Señor. Decíamos ayer, ¿no? También en Proverbios, que su palabra es como la miel. No, exacto. No hay nada que añorar en mi pasado. Nada. En cuanto a su pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22, despójense de su vieja naturaleza. Despójense, o sea, desháganse. Ay, pero es que esta cosita tan linda que me ha acompañado toda la vida, deshazte de ella. Ay, pero es que está tan chula, bótala. Anatema para tu vida. ¿No? ¿Cuántas veces no tienes un cuarto lleno de porquerías? Porque, ay, es que esto, ay, mira esto. Y sacas la caja y dices, ay, aquí está lo que en mi pasado. Tíralo. Porque si hace 6 meses, 1 año, 2 años que no abres esa caja, no lo necesitas. Tíralo. Borra fotos, borra todo lo que tengas. Todo lo que tengas. Que no sirve del pasado. Y ¿sabes qué peor? Que muchos tienen que agarrar y también borrar contactos. Y borrar amistades. Y borrar Facebooks. Y formatear discos duros. ¿No? O sea, ¿entiendes? O memorias o lo que quieras. Bueno, si se trata de personas de tu pasado, pues solamente desearles el bien. Bendíceles para que, ¿no? Para que el Señor haga su obra en ellos. Despójense de su vieja naturaleza. Despójense. No es, sean selectivos, no. Porque de la vieja naturaleza nada sirve. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el ruach, en el espíritu de su mente. Fíjate lo que dice, ¿eh? En las intenciones de su mente. Renuévense siempre y todo el tiempo. Shabbat Shalom, brother. Me encanta verte acá. Y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Revístanse de la nueva naturaleza. Si estamos entendiendo que cuando llegamos al Señor, nosotros nos rendimos, entregamos nuestra vida, declaramos a Yehoshua como nuestro Señor, Rey y único Dios, Elohim mismo, ¿no? Que es Hashem. ¿Somos revestidos? Porque para poder ser revestido, debiste haberte, ¿qué? ¿Qué decía nuestro versículo anterior? Haberse despojado, como bien dice mi madre, ¿no? Haberse sacado toda la ropa de inmundicia para poder ser revestido.
De hecho, por ejemplo, cuando estaba Yehoshua con sus discípulos, y él agarró, se detuvo y les dijo: ustedes ya no serán más mis discípulos, sino serán llamados mis amigos. Eso es lo equivalente a cuando nosotros somos revestidos, porque el discípulo no tiene conocimiento de a dónde va. El discípulo no tiene la intimidad del maestro, ¿me entiendes? Pero los amigos, El amigo sabe todo, inclusive sabe antes inclusive que todos, porque se le convidó, ¿no? Yo, por ejemplo, con David y yo somos muy amigos, o con el Pepe Lucho, o con cualquiera que estamos aquí, porque somos como hermanos, ¿no? Yo a veces les cuento planes que no le he contado a nadie. Ya después me dicen, ya sabía, y yo ya sabía, ¿no? Ya nada más hacen cara de sí, ya sabía que por ahí iba la cosa, porque ya se había contado previamente, ¿no? Pero él los revistió en ese momento. Pero nosotros, para poder ser revestidos, debimos haber, ¿qué? Quitado la ropa anterior. Debemos de quitarnos de una vez y para siempre esas ropas, estas prendas que nos vestían de pecado, para revestirnos con una nueva vestidura de santidad. Eso es lo que muchas veces nos pasa. Andamos queriendo caminar en el mundo de santidad vestidos de impureza. Eso no es posible. queremos participar de lo santo Y de lo malo. Y andando en el pecado, ¿no? Por decirlo. Y les pongo yo aquí una pregunta. Sí sabes que no puedes usar ambas, ¿verdad? Las vestiduras del pecado y las vestiduras de la inmundicia. No se pueden usar las mismas al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. no se puede, dice la Escritura, no se puede servir al Señor del mundo a la vez. No se puede estar vestidos de los dos, brother. No puedes estar vestido de corrupción e incorrupción. No puedes pretender estar tahor mientras que practicas todo lo que te lleva a estar tamé. No puedes pretender estar compatible con la santidad del Señor cuando caminas en incompatibilidad con el Señor. No hay mezcla, no hay No se puede. luz, no hay oscuridad. ¿Qué dice Jacobo? Santiago 3:11. Repitámoslo rápidamente. ¿Será posible que del manantial brote agua dulce y amarga de la misma apertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas? ¿O la vid higos? Tampoco una fuente de agua salada brotará agua dulce. Y les pongo yo, fíjate, a lo mejor de ninguna manera estás andando en el Espíritu. Y por eso es que tú caminas con la ropa de inmundicia y ni cuenta te das. ¿No? O la ropa del pasado. Pongamos del pasado. Es que inmundicia suena muy feo, ¿no? Vamos a poner las ropas del pasado, ¿no? Y estás completamente rendido a tu naturaleza carnal. Ahora, ya lo hemos dicho antes alguna vez aquí, pero ¿te imaginas qué ridículo sería llevar un terno, un traje, Hermenegildo Segna? ¿Saben cuánto cuesta un Hermenegildo Segna? Es lo más caro que hay. O un Giorgio Armani, ¿no? Creo que hasta de 50,000 euros cuestan algunos trajes de esos, ¿no? Una cosa brutal. 10,000 euros, así bajita la mano, ¿no? Imagínate andar con tu traje de lino fino, impecable, blanco, Hermenegildo Segna, ¿no? Y encima tu camisa sucia, con la salsa aquí de que te manchaste, ¿no? Es como yo que como me mancho, ¿no? Con la salsota ahí, con la mancha de grasa de este lado, toda llena de agujeros. Y tú tu camisa encima de tu Hermenegildo Segna. Tú te sientes un dandy porque vas con tu Hermenegildo Segna, pero traes tu pantalón todo roído, destruido, mugroso, ¿no? Tengo un mes con el mismo pantalón y ¿qué? Decía la canción, ¿no? Así de estos, así, pero que se paran solos, vaya, de que lo sucio que están. ¿Tú crees que esto podría ser? ¿Qué? A los ojos de la gente, ¿qué pensarían? ¿Quién haría eso? ¿Sabes cómo te verías? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se vería? Ridículo. Sería ridículo. Pues de la misma forma nosotros, cuando decidimos andar con las ropas del pasado puestas, habiendo sido revestidos, ahí deberíamos preguntarnos, ¿hemos sido revestidos?
Ahora, yo te voy a decir algo para que no haya condenación en la cabeza de nadie, ni en la mente de nadie. Y siempre lo repito. El que tú caigas no significa que ya te volviste a poner la ropa del pasado. O que te vas a permanecer así. O que te vas a permanecer así. ¿Qué decía nuestro último versículo del capítulo 24, del estudio, ¿no? Porque era el 17, llegamos al 17, de Proverbios ayer. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. ¿No? Hombre, podemos caer, ya sabemos. El problema es que te quedes ahí tirado. Y que ya tirado ahí en el lodo, te regodes y te des vueltitas como para empanizarte de pecado, ¿me entiendes? Ese es el verdadero problema. Digo, nuestra naturaleza está caída y no vas a dejar de ser caída hasta que no venga Mashiach por nosotros. O hasta que nos despierte, si es que nos hayamos muerto ya antes de que Él venga. Pero el problema es querer jugar a los dos bandos. Jugar al bueno al malo, ¿no? Y creer que podemos andar conforme a ello. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu. O sea, se opone a las intenciones del Señor. La carne siempre va a ir en contra de las intenciones de Adonai. Y el espíritu, o la palabra, las intenciones, la voluntad de Dios, de Elohim, se opone a la carne. Claro, porque la carne es esto que adquirimos, esta naturaleza caída, que se corta y que le sale sangre, y que envejece, y que se muere. Eso es lo que adquirimos cuando el pecado llegó a la vida del ser humano. Por eso todo lo que tenga que ver con la carne es contrario al espíritu, a la voluntad de Adonai. Y por eso nuestra labor como creyentes cuando hemos llegado al Señor es que ir y darle mazo a la carne. Es y agarrar el bate de béisbol, de Babe Ruth, ¿no? Y acabar con la carne. Una y otra vez. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la carne se recupera rápidamente. Vivimos con ello. Vivimos contra ello. Y es necesario que todos los días de nuestra vida apalemos a la carne. Porque vivimos en una naturaleza caída y carnal. Esto que nosotros vivimos y de lo cual tenemos que ir diligentemente y tomar decisiones radicales en contra de ello, Java y Adán no lo tenían antes de caer. Porque ellos vivían alineados a la palabra. Ellos se alimentaban de todo árbol, ¿se acuerdan? De toda palabra, de todo fruto precioso del Señor. Quedaron divididos y zanjados después de que, ¿qué? Que pusieron atención a sus deseos, a su orgullo. Y entonces su carne se volvió corrupta. Y esta es la herencia que tenemos hoy. ¿Que nos vamos a quedar así? No. Baruch Hashem. Aleluya que no. Porque el Señor ya hizo lo que tenía que hacer para que eso no sucediera. Ahora, y esto que voy a decir es duro, pero es real. Así como el que trae su Hermenegildo Segna o su traje Giorgio Armani y está cubierto por ropa sucia, que apesta, que huele mal, y eso se ve ridículo, así también es de ridículo cuando nosotros proveemos y satisfacemos los deseos de la carne cuando ya hemos sido revestidos de lo que el Señor ha hecho. Pero lejos de ser ridículo, es penoso. Penoso que una vez que ya hemos sido revestidos, nosotros estemos ansiosos por sacarme el saco, por sacarme el pantalón y ponerme otra vez la ropa inmunda. Fíjate, yo les pongo que hace muchos años no entendía correctamente este versículo. Y no entendía esto del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y pensaba, ¿cómo es esto? De hecho, yo decía, oye, pues qué mala onda del Señor. Porque soy carne. ¿Te imaginas que no hubiera puesto esto? La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Te imaginas que no fuera así? ¿En qué terminaría el ser humano? ¿Destruido? ¿Perdido? ¿No? Y se oponen entre sí, pero están dentro de mí ambos, luchando uno contra el otro.
Y cuando escuchamos esto, ¿qué es lo primero que debe de venir a nuestra vida? A nuestra mente, perdón. Dentro de nosotros hay una ¿qué? Una guerra. Hay un combate continuo. Una lucha. Una batalla librándose dentro nuestro todo el tiempo. Hay una guerra en mi interior. Es real. Ahora te voy a decir algo. Mientras más camines en el camino del Señor, tendrás al enemigo sometido. ¿Te acuerdas del tiempo de David, no? ¿Cómo eran las guerras en el tiempo de Shaul y antes? Los filisteos les ponían unas brutales, ¿no? Pero después vino David y el favor del Señor estaban con ellos. ¿Y qué sucedía? Hombre, hasta los filisteos se hicieron así pequeñitos en su tiempo, ¿no? Cuando estás caminando conforme al Señor, el enemigo no va a tener control de tu vida y la guerra va a ser mucho más tranquila, ¿no? Pero tienes que estar consciente que en el momento que tú bajes la guardia y dejes de vivir conforme al Ruach, conforme a la voluntad de Adonai, conforme a sus deseos, entonces volverás a caer. Por eso decíamos del ocio como la parte fundamental de la estrategia del enemigo. El móvil es una estrategia del enemigo, estoy seguro, para mantenerte con la mente ocupada en todo y a la vez en nada. Voy a decirlo más adelante, pero ¿sabes qué es el scrolling, no? Esto de paso un video, paso otro, paso otro, paso otro. Ah, caray, ya llevo 4 horas pasando videos. ¿Qué te dejó eso? Ahora, si cada video que pasaras, debería haber una red social de creyentes, ¿no? Donde cada video que vieras fuera una enseñanza, hijo, aunque fueran cortas. Tú decides lo que ves. Sí, pero de todas maneras, el logaritmo de esa porquería es que te mete de todo siempre. Claro, pero tú siempre vas a Claro, pero te voy a decir algo, que siempre va a haber algo, aunque no sea malo, pero que te distraiga. Eso sí. ¿No? Que si la política, que si los problemas sociales, que si la cocina, que si las recetas. Por ejemplo, lo que decía Marco Barrientos cuando llegaba a los hoteles. Claro, andaba a quitar televisión. Quitar televisión y todo lo que fuese motivo para que él pueda distraerse, Claro. caer en ocio y caer en pecado. Exactamente. Hay una película muy interesante, igual, no recuerdo cómo se llama, pero de un AA. Bueno, no es un AA, perdón. Es una persona que tiene una adicción a lo sexual. Y él, cada que llega a que él es de ventas, ¿no? O algo así. Y cada que llega a un hotel, pide que quiten la televisión. Yo no quiero tener nada que me pueda a mí llevar a esto. ¿No? Es necesario. Cuando tus luchas son tuyas, vale, pero cuando tus luchas se vuelven evidentes ante las demás, hombre, Es aún peor. Pero te voy a decir algo, que esas luchas, cuando tú no estás peleando la batalla, se van a hacer evidentes. Va a estar ahí. Va a ser algo que marque tu vida. Y que se va a notar, ¿me entiendes? Inclusive en tu semblante o en tu propia forma de vida. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Es Shaul, el superapóstol, ¿no? El que todos tienen como, wow. Hay una figura ahí en la enseñanza de Josué, una enseñanza para todo momento. Cuando es llevado al desierto, por el Espíritu, Ajá. Satanás todo ingenuo, ¿no? Está trabajando, haciendo lo suyo, solo sabe matar, robar y destruir. Y Josué no tiene concupiscencia. Imagínate a alguien que tenga concupiscencia y va Satanás con todas esas ofertas. Estamos desprovistos. Claro. Y que Josué bien claro dijo, ¿no? Escrito está. ¿Con qué contrarrestó? Escrito está. Claro. ¿Qué fue la herramienta que ocupó el propio Yehoshua en contra de Hasatán? Su propia palabra. Escrito está, mijo. Digas lo que digas, escrito está. Y ahí también nosotros vamos a encontrar respuesta, porque escrito está. Romanos 7:23.
Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso, ahí está. Ahí está lo que nosotros debemos de poner como blanco y estrategia para romper con nuestra manera de vivir. Pero hay otra ley en mis miembros. Esta, la de la naturaleza caída, ¿no? Que se revela contra la ley de mi mente. Mi mente debería estar sujeta y puesta ¿en qué? En la Escritura, ¿no? El Ruach HaMashiach, como decíamos. Pero la ley de los miembros, la ley de mi cuerpo que busca pecado, que busca lo caído de mi naturaleza, estará siempre peleando, siempre peleando. Hay una ley en mi cuerpo que me lleva, a desear cumplir con los deseos que tengo. Cada deseo carnal, ¿no? Y les pongo, y es que el problema radica no en desear cosas, sino en el origen de mis deseos. ¿Qué es lo que estás deseando? ¿No? Puedes tener deseos muy buenos, piadosos, bien. El problema es cuando en los que tienes que poner atención es en lo que tu carne te está mandando todo el tiempo, y que tú agarras, y empiezas a armar por encima de la voluntad de Adonai. Como decíamos hace rato, va en contra, todo lo que es de la carne, en contra de la voluntad de Adonai. Tienes un Saúl. ¿Se acuerdan la vida de Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? El Señor lo ungió, el Señor lo bendijo, le dio instrucciones. ¿Y qué hizo él? ¿Proveyó para la carne? Siempre hizo sus propias. Es más, mira, no hablemos solo del pobre Saúl, que de verdad que sí se pasó. Mira a David. ¿Cuál fue el punto de caída de David? ¿No obedecer la Torá? Porque le dio rienda suelta a su carne. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántas concubinas tuvo? Hasta que, ¿sabes qué? Llegó un punto en donde el Señor, ¡praga! Hasta aquí llegas, mijo. Y fue un estate quieto terrible. Pero porque el pecado y la carne de David ya lo había llevado a cometer todos los pecados que te puedas imaginar, juntos en una sola vez. Ese ejemplo y ese testimonio donde vio al rey sucesor. Claro. El quíntuple. Fíjate nada más, ¿qué fue lo que vio su hijo? Que habrá visto su hijo, que aunque ya David estuviera con la mente renovada, como bien decía hace rato David, nuestro David, no el David Amelech, sino nuestro David. ¿Cómo decía David hace rato? Cuando ya lo que hago y lo que soy empieza a afectar al entorno. Nuestro pecado daña a los que están al lado nuestro. El ejemplo más claro y rotundo es el que acaba de decir David. Salomón, ¿qué hizo? Hombre, empezó bien, ¿eh? Empezó bien. Solo empezó. Pues es que es lo que le pasa a todo el que tiene poder. Todo el que tiene poder, su carne, y ese poder no está sujeto a Dios, no está sujeto al Eterno, entonces te vuelves un tirano, decíamos ayer, ¿no? Ayer decíamos que lo que nos empodera, fíjate cómo Proverbios está completamente inmerso en este estudio, ¿no? Ayer decía que tenías poder y fuerza, ¿no? A través de la Escritura. El poder y la fuerza es para vencer al pecado. Pero ¿qué pasa si ese poder y fuerza que tú estás adquiriendo no la domina Dios? Sansón, ¿no? Shinshón. ¿Qué hizo Shinshón? Era el fortudo, pero como decía la cancioncita esa, con la mente de un cacahuate, ¿no? ¿De qué servía tener tanto poder, fuerza y todo? Y ¿sabes? Esa fuerza provenía del Señor. Si él satisfacía los deseos de su carne dándole rienda suelta. Hay una guerra. Y nosotros debemos saber y entender que esta guerra es continua y es todos los días. Y no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Porque ¿sabes qué? El enemigo no duerme. Aquí sí aplicamos eso que dice, el enemigo no duerme. No tiene vacaciones. No se va a Cancún de vacaciones, a veranear.
No, al contrario, cuando tú tomas vacaciones es cuando más trabaja. Les pongo yo aquí, ahora bien, ¿cómo puedo saber si las cosas que deseo son conforme al Ruach HaKodesh? Conforme al Espíritu de Santidad. Veamos. Observa lo que dice el verso 18 de nuestro texto de Gálatas. Pero sois guiados, ¿por quién? Por el Espíritu, y ya no estás bajo la ley del pecado, que es lo que está hablando, no es la ley de la Torah. Ya no estás bajo la ley de los miembros que acabamos de leer hace un momento. La ley de la que habla Pablo es la ley del pecado, que rige nuestra forma de vivir. Ahora, ¿qué es lo que rige nuestra forma de vivir? ¿Qué es lo que rige o qué ley nos rige? No, pues no, yo estoy guardando Torah, ya dejé de comer lo que no era comida, ya no hago lo que antes hacía, ¿no? ¿Pero estás matando la ley de tu carne o sigues obedeciendo también la ley de tu carne? Te vuelves loco, ¿sabes? Escuchas de este lado, escuchas de este, vas por aquí, vas por allá, ¿no? Como la canción esa que les decía la semana pasada, ¿no? Que su mirada estaba puesta entre el andar y el ir. Y quedó extraviado el pobre. No llegó ni a la mitad del camino. Y así estamos, si estamos con un ojo a la ley del Señor y una a la ley de mis miembros. No podemos mirar la ley de mis miembros. Es duro, pero no es fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo. ¿No? Y es que de eso se trata, les pongo yo aquí, contener y reprimir mi carne. Les pongo yo aquí, eso no sirve eso no sirve. Si solamente, fíjate, es que ya entendí, perdón, me fui por las tortas un poco. Les pongo yo aquí que no solo se trata de reprimir, ser un represor de carne y vivir frustrado toda tu vida, reprimiendo tu carne. No se trata de eso. Se trata, fíjate, les pongo yo aquí, porque les pongo yo aquí que si tú haces eso te va a costar la vida entera literalmente y no vas a poder lograrlo. Es lo que hace el AA, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Tapan la botella. Pero si un día encuentran la botella destapada, ¿qué va a suceder? ¿No? No, una probadita. No se trata solamente de reprender, sino de transformar dentro de ti lo que está sucediendo. En tu vida diaria, en tu manera de caminar y en tu forma de andar. Fíjate, les pongo yo aquí, los que hemos decidido vivir conforme al Mashiach, conforme a Cristo, encontramos que hay una lucha continua y constante en nuestra carne, queriendo pasar por encima del Ruach HaKodesh, de mi Ruach, de mi mente, que está calibrada a Elohim, y por encima del propio Ruach HaKodesh, ¿no? Que habita en mí. Mi voluntad por encima de la de Hashem. Eso sería ser vencido de la carne. Pero cuando nosotros hacemos que la voluntad del Señor esté por encima de nosotros mismos, ahí es cuando empezamos a ver fruto. Y ahí es cuando nosotros no vamos a tener que estar apabullando nuestra carne. Como caballitos con crin, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Andan así. No veo. Porque si veo alrededor, entonces ya me perdí. Eso no sirve. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Se trata de empezar a vivir y transformar nuestra vida conforme a lo que el Señor nos está mostrando. No satisfacer a los deseos de la carne y vas a llegar a un punto en que no vas a tener que seguirte peleando con ese. Porque la carne está fuerte mientras la alimentas. Y ya que está bien flaca y quiere venir a pelear con un dedo, la tiras, ¿me entiendes? Pero si tú estás bien flaco espiritualmente y tu carne está bien llena de nutrientes que le has provisto, ¿no? Les pongo yo aquí, al principio, se trata de esta nueva naturaleza dada por Yehoshua HaMashiach.
Ahora, esta nueva naturaleza, hemos dicho antes, que se nos ha dado. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es nuestra parte y qué nos corresponde hacer con esa nueva naturaleza? Preservarla. Mantenerla. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que preservar esta nueva vestidura que el Señor nos ha dado, esta luz que nosotros hoy tenemos, cómo la preservamos? Vas a decir, ¿cómo friegas con eso? Pero es la verdad. La permanencia. A ver, bien. La obediencia. Luego está este ejemplo gráfico de una persona que va caminando por el bosque y de repente dejó de ver las indicaciones. Hay mucha señalización para los que hacen senderismo. Sí. Dejó de ver las indicaciones y se desvía del camino. ¿Qué sucede? Pues te pierdes. ¿Qué pierdes? Pierdes tiempo, pierdes qué? Pierdes el ánimo, porque ya ibas tú por el camino y de repente te saliste, te extraviaste. Claro. De repente llega el guardia foral y te mete nuevamente al camino y te dice, claro, mira, ven aquí. ¿Qué haces estando nuevamente en el camino? Pues ahora mirar más atentamente las indicaciones. Las instrucciones que están ahí. Para no perderte. Exactamente. Se trata de atender a la voluntad del Señor. Se trata de atender a las marcas que hay en el camino. Porque, ¿sabes? Este camino que nosotros caminamos, que es el camino del Señor, el enemigo se ha encargado de hacer un montón de salidas. Cruces, salidas, desviaciones, que parecen y que son, y estás seguro que ese es el camino que hay que tomar. Atajos, inclusive. No hay atajos en el camino del Señor. No hay salidas fáciles. Pasar los procesos completos. Pero no vamos a saberlo si no es atendiendo las instrucciones. Es a lo que iba hace rato. Si tú te pones unas cositas así de caballo y vas derecho, igual no te pierdes. Pero te pierdes de todo lo que el Señor te está dando, ¿me entiendes? Porque estás viviendo apabullando tu carne solamente. ¿Qué pasa cuando no haces eso, sino decides empezar a obedecer, empiezas a empezar a poner atención, empiezas a ejecutar lo que el Señor nos ha enseñado en nuestra vida, para entonces empezar a vencer a la carne con el Ruaj? Una nueva forma de vivir. Eso es lo que a veces no nos cae el 20. Hemos adquirido, se nos ha dado una nueva forma de vivir. Por favor, ya no vivamos como en el pasado. Ya no respondamos como en el pasado. Ya no sigamos actuando como en el pasado, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el dolor de carne, aunque nos cueste dejar cosas que nos hacen daño. También, por ejemplo, se nos olvida algo muy importante. Cuando nosotros estábamos presos, muertos, enfermos y sin oportunidad o esperanza alguna, y lo sabíamos así, ahora que vino una persona, o vino el Señor, y nos dio la nueva oportunidad de vivir, nos quitó de esa prisión, nos sanó y nos dio vida eterna, hay que entender algo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso es lo que sucede en ese gran hito del creyente que se tuerce, o de aquel que estuvo y de repente se fue. Nunca se supo que le pertenecía a Adonai. Nunca se supo él que ya no era de él, sino que le pertenecía al rey. Porque el que dice que ha sido salvado, pero sigue haciendo las mismas cosas, entonces la pregunta es, ¿de qué fue salvado? Pero el que dice que es salvado, salvo por el Señor, y vive conforme al Señor, entonces verdaderamente ha sido salvado. Claro. Por eso dice, ¿no? Que el que persevera hasta el fin. O sea, es que es exacto. El que permanezca. Es que es permanecer. La palabra es permanecer, ¿sabes? No nos debemos a nosotros mismos ya. Claro. Pero si seguimos viviendo para nosotros, si seguimos acumulando para nosotros, si seguimos haciendo lo que nosotros queremos, ¿por qué es que me gusta hacer esto? Es que yo así soy. Soy así. Pues entonces no eres del Señor. Es fácil. Sí. No eres del Señor. Fíjate. Y va en función en lo que estamos hablando. 1 Corintios 3, 16. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim
y que el espíritu de Elohim mora en ustedes. Si no lo sabían, hermanos los que van a esta distancia, ahora ya lo saben. ¿Se les había olvidado? O si se les había olvidado o se les había distraído, recuérdenlo. Mira, Eli está, pero Emmet está con todo, ¿eh? A tope, a tope, el Emmet, Recuérdenlo. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en ustedes? Hombre, no sean ridículos, ¿no? Así casi está diciéndoles aquí Pablo, ¿no? No sean ridículos viviendo todavía como vivían en el pasado. El problema es que a quién le damos honra. Y va a sonar horrible, pero gloria. Cuando vivimos como en el pasado. Porque cuando vivimos conforme al espíritu que mora en nosotros, que es el espíritu de Elohim, Ruach HaMashiach, en nuestro vivir, damos honra y gloria al Creador, al Señor, a Yehoshua, a nuestro Rey. Pero cuando decidimos seguir viviendo en el mundo, o conforme a lo del mundo, respondiendo como respondíamos en la carne, ¿a quién le estás dando gloria? ¿A quién estás honrando? ¡Qué miedo! ¡Qué horrible de verdad! Yo creo que no hay cosa que deba aterrar más a un creyente que su alabanza sea para otro que no sea Dios, que no sea el Rey, que no sea Yehoshua HaMashiach. Compartíamos en la semana. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿A dónde frecuentas? O sea, esos son puntos medulares para nosotros darnos cuenta. Así es. ¿Verdaderamente hemos acudido a lo que hemos creído? O si verdaderamente nos parece bien. Hay mucha gente que le parece muy bonito las cosas del Señor. Y es que debemos entender que es necesario fomentar, formar la disciplina que nos lleve a estar cercanos ¿a quién? A la mente del Señor, al Ruach. Exactamente. Las herramientas que el Señor nos pone delante. Para poder entonces nosotros vivir en santidad y decir, somos santos porque Él es santo. Porque actúo como Él me dice que tengo que actuar. En eso estriba mi santidad. Mira, hay una parábola que dice, de Yeshua mismo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que va y hace un hoyo y encuentra una perla preciosa, un gran tesoro en ese campo. Ese campo no le pertenece, por lo tanto no puede tomar la piedra preciosa. Por tanto va y vende todo lo que tiene, se despoja de todo lo que tiene, adquiere el dinero suficiente y compra el campo para poder adquirir la piedra preciosa. O el tesoro. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Despojarnos de todo para poder entonces tomar la piedra preciosa. Y es que eso es un tesoro para nosotros. Hombre, siempre y cuando la palabra del Señor sea un tesoro en tu vida. Si menosprecias, si no le das el valor real que tiene y para ti es como, bueno, sí, está bien. Es que está bien para algunos. Para mí a veces hay cosas que comparto. Bueno, no todo estoy de acuerdo. Hombre, si tú tienes ese tipo de pensamientos, olvídalo. No vayas y vendas nada. Pero si para ti lo más precioso, lo más grande y más hermoso de este mundo y más valioso es nuestro Señor, véndelo todo. Despójate de todo lo que hay en tu vida para poder entonces tomar. Decía ayer, es que el estudio de ayer estuvo buenísimo, decía, ¿no? Que el que se sienta rico, que el que se sienta sabio o que sienta que sabe mucho conforme al mundo, que se convierte en el más ignorante de todos. Para que entonces pueda alcanzar la instrucción del Señor. Porque la sabiduría del mundo y la sabiduría del Señor no pueden ir juntas. No van de la mano. Tú no puedes pretender tener la piedra preciosa y todo tu porquerío atrás. Todo tu cochinero atrás. O sea, no hay. La parábola es lo que está diciendo la parábola es, no puedes tener esto sin despojarte de aquello. Así es. Porque no te pertenece. Pero si te despojas de esto, entonces adquieres para poder comprar esto, sí te pertenece. Ahora fíjate, antes, ya vamos a acabar, ya vamos a terminar. Antes no sabíamos que es de esta lucha y que vivíamos en una lucha interna. ¿Por qué? Porque antes no sabíamos, antes de llegar al Señor. Porque vivíamos sometidos y presos
Cautivos, esa es la palabra correcta, del pecado. Mira, cómo claro, a lo largo de las 1000 generaciones, pueblos que fueron sometidos por otros pueblos, ya la gente que nacía después, esa era su naturaleza, ya no entendía nada más. ¿Y qué pasó cuando llegaron al control y dijeron, es que nosotros no somos esto, nosotros somos otra cosa, deberíamos ser libres, porque esa tierra nos pertenece? ¡Pum! Se levanta la revuelta, ¿no? Así es, nosotros hoy, antes no sabíamos, pero hoy el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, nos ha dado luz de que las cosas son así. Ahora, ¿cuál es la trampa más común que Satanás ocupa? La estrategia mejor trazada de Satanás. La ignorancia. La ignorancia, que ignores que hay una batalla brutal. Que no tomes en cuenta, ¿cuál batalla? Yo vivo también. Claro, dándole rienda suelta a tu carne, ¿no? Derrotado. Porque de esta manera estarás perdiéndola todo el tiempo. La batalla perdida, la guerra completamente perdida, ¿no? Sin darte cuenta estarás perdiendo todo el tiempo. Y hay quien dice deliberadamente, o quien decide, deliberadamente, ignorar esta batalla diciendo cosas como, hace rato David decía, ¿no? No puedo dejar de decir lo que pienso. ¿Has escuchado eso? Lo que siento es lo que soy. Yo soy así. Esas son estrategias que el enemigo y tu carne han puesto para que tú sigas viviendo en lo que dices que eres, ¿me entiendes? Así nací y así me moriré. Y les pongo aquí, no es que lo que pasa, es que no me entienden. Eso es lo que sucede, porque siempre digo lo que pienso, siempre hago lo que quiero. Esto sería como rendirse antes de empezar la batalla. Y mucha gente el día de hoy vive así, rindiéndose antes ni siquiera de que empiece. En las batallas del pasado me acuerdo que iban así los caballeros, ¿no?, al centro, y los acuerdos, ¿no?, de guerra, ¿no? En México, en el pasado, se daban listones, ¿no? Unos listones de colores que representaban la dignidad, se representaban la honra y todas esas cosas, porque las guerras eran guerras como de mucho, ¿cómo se llama? Sí es honra, pero ¿cómo se llama? O sea, había mucho honor, exactamente. Y entonces tú no podías pasar por encima de ese honor, y entonces se daban estos listones, ¿no? Que si los totonaca contra los mixtecos, y ahí estaban ahí y se repartían estos listones, ¿no? Se daban estos listones. Bueno, pues tú antes de llegar al listón ya te rendiste. ¿Cómo va a ser? Cuando tú vas diciendo estas frases en tu mente y vas apapachando los defectos de carácter que tenemos, yo soy así, es mi educación, los mexicanos así somos, ¿no? No, es que los españoles hemos vivido toda la vida así y hemos dicho estas cosas. Por eso yo no puedo dejar de decirlas. No, mijo. No, claro. No puede ser. Es que el peruano, la lisura es como natural. No hay. Doble sentido para mexicano. Por eso te digo, soy mexicano y yo no. Porque ya no somos más lo que éramos. Somos de Cristo. Somos de Mashiach. Somos del Señor. ¿No? Antes en el mundo vivíamos así. Pero ahora, ¿cómo es que vivimos? Vamos a adelantar un poquito, porque todavía falta un poquito bastante. ¿Sí? Igual y lo dejamos para la segunda parte. Está bien, vamos a dejarlo para la segunda parte. Vamos a quedarnos antes de que empiecen a mencionarse cada defecto de carácter del ser humano. Vamos a dejarlo ahí y la segunda parte la vemos a la tarde. ¿Les parece? ¿Bien? Entonces, porque si no, pues va a ser eterno, se hacen los estudios eternos. Y no perdemos el hilo y continuamos con lo mismo. ¿Vale? Pues entonces, y vamos a dejar entonces para la tercera parte la otra. Bueno, así es esto. Y así es el Señor. Exactamente. Es la saga. Pues bueno, les mandamos un abrazo fuerte a todos a la distancia. Ofelia, a Noemí, a Jocelyn,
Y a todos los que están a la distancia, y sabemos que están ahí, Lucecita que siempre está pendiente, mi padre que nos mira siempre, y a todos los hermanos a la distancia. Les mandamos un abrazo fuerte. Shabbat Shalom. Nos vemos a la tarde, 5:30, hora de España.